Hola chiquillos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Eh, Espero que hayan realizado la actividad sobre los genes chilenos. La he estado revisando, aún me falta revisar varias y les voy a ir mandando por correo las correcciones. Es un proceso bastante lento, puesto que a usted, así como a ustedes se les satura de actividades, a nosotros nos pasa que nos saturamos de correos. Entonces, tengo un correo como con 200, 300 mensajes y es lento de corregir, pero ya les enviaré la corrección. Con respecto a esta unidad de material genético, vamos a comenzar con la clase la clase acerca del DNA. Entonces yo le he titulado el material genético las 4 letras básicas de la vida. Ya, ahí vamos a ver qué significa esto de las 4 letras. Entonces, para comenzar, cuando hablamos nosotros del material genético, nos vamos a referir al ADN. ¿Ya? Entonces, el ADN es la molécula que constituye el material genético en la mayoría de los organismos vivos. Entonces vamos a tratar de responder las siguientes 3 preguntas. ¿Qué es? ¿Cómo está constituido? ¿Para qué sirve? ¿Ya? El conocimiento en torno al material genético. Algo ya adelantamos con esta investigación acerca de el poder conocer nuestra ancestría, el poder conocer qué nos define como organismos vivos, y otros elementos más. Y además vamos a responder la pregunta de cómo se descubrió. El proceso de descubrimiento del ADN es algo bastante interesante porque son una serie de hallazgos que van ocurriendo en el tiempo y eso tiene como consecuencia el descubrimiento de la molécula de ADN que permitió el poder entender una serie de fenómenos súper complejos y que estaban, donde había mucha gente interesada, muchos científicos en entender estos fenómenos. ¿Ya? Entonces, vamos a partir. Acá tenemos un murciélago, un animal que ha sido bastante polémico en este último tiempo y al cual se le ha responsabilizado de muchas cosas que yo creo que ni siquiera tiene conciencia de aquello. El murciélago es un animal, por lo tanto está constituido por células, es un animal multicelular, y sabemos que las células en su interior contienen organelos. Y estos organelos que contienen en su interior, uno de ellos muy grande, en el caso de la célula eucarionte, es el núcleo celular. Y en el núcleo celular, ahí vemos una animación, que es lo que está coloreado rojo, que es un organelo bastante grande, bastante visible, se ubica en su interior el material genético, ¿ya? Y que está constituido por la molécula de ADN. Aquí estamos viendo un proceso de división, que es uno de los fenómenos que se desconocían. Primero se desconocía cuál molécula era la que contenía la información de un organismo vivo. También se desconocía, por lo tanto, cómo es que esa información se traspasaba de generación en generación. Y también se desconocía el cómo los organismos vivos cambiaban, porque sabemos que los organismos vivos cambian. Entonces, algo debe pasar en esta molécula que permite que los organismos cambien y, por lo tanto, evolucionen. Así que son varios los fenómenos que se desconocían antes de poder hacer el descubrimiento, antes de que ocurriese el descubrimiento de la estructura de la molécula del ADN. Ahora, también existen células procariontes que no tienen núcleo celular, pero que sí tienen material genético. Y ellas también, al momento de dividirse, al momento de reproducirse, tienen que duplicar esa cantidad de material genético para formar 2 células diferentes. Me voy a detener en esa capacidad que tiene la molécula de ADN, ¿ya? Que puede cambiar. Cuando cambia o muta, ¿sí? Eso hace que las características de esa organización viva cambien. No todas las organizaciones celulares tienen ADN. Existe otra, que es una organización no celular, que también tiene ADN y que está muy en boga hoy en día, que es esta organización que que convive con los animales, que convivía con el murciélago, y que en algún momento mutó y cambió y pasó desde los animales, desde los murciélagos, a los seres humanos. Estamos hablando de esta organización no celular conocida como el virus y una familia de virus llamados coronavirus. Y este coronavirus
cambia, ¿cierto? Y de infectar a los murciélagos, ahora tiene la capacidad de infectarnos a nosotros. Y por lo tanto, generamos esta nueva gripe, producto de esta capacidad que tiene el virus y en general el material genético de cambiar esta relación, esta información, y por lo tanto cambia las características y las formas de infectar, ¿cierto?, que tiene el organismo vivo. O sea, no el organismo vivo acá, hay una polémica, pero sí esta organización. Entonces, para poder entender cómo cambia el material genético, cómo se duplica el material genético, y cómo se heredan estos rasgos de generación en generación, tenemos que estudiar la estructura. Entonces, para poder estudiar la estructura, primero tenemos que entender el impacto que significó el descubrimiento de la estructura de la molécula de ADN. En este descubrimiento, como yo decía, hay varios experimentos que se hicieron previamente. No se sabía, por ejemplo, cuál era la molécula que contenía la información. El ADN no era la principal candidata. La principal candidata eran las proteínas. ¿Ya? Eso es una cosa bien interesante. Bueno, las proteínas son mucho más diversas, hay muchas funciones y son mucho más fáciles de trabajar que el ADN, que el ADN es como algo, tiene una consistencia viscosa, pegajosa. Entonces, en este descubrimiento, que ocurre por ahí, eh, cercano a los años 50, está Watson y Crick, que no son biólogos, uno es físico, el otro es químico, pudieron, a partir de toda esta información que surge, ¿cierto?, con respecto a cómo pudiese ser la molécula de ADN, ellos ponen la guinda de la torta y muestran al mundo el modelo, este modelo de doble hélice. Pero este descubrimiento y estos honores, porque se ganaron el premio Nobel, es bastante ingrato porque ellos, sin la ayuda de esta mujer, que digámoslo, en esos tiempos las mujeres científicas eran, uno, bastante pocas, y dos, no tan reconocidas como los hombres. Y ella desarrolló una técnica que se llama cristalografía de rayos X, que básicamente es explicada de forma más simple, es la forma un método para poder fotografiar la molécula y saber cómo se está estructurada, cómo están estructurada la molécula y qué moléculas la constituyen y cómo se organiza. Entonces ella toma una fotografía del material genético, en este caso ADN, y es la fotografía que utilizó Watson y Crick en su publicación y que dio la vuelta al mundo. A ella no se le reconoció mucho su trabajo y muchos años después ella figura ahora como parte de este gran descubrimiento en que los honores se lo llevaron Watson y Crick. Entonces, para poder ir tomándole el peso a este descubrimiento, lo primero que van a hacer es ver un video que está en el link coloreado de color verde de esta presentación, en la zona superior, y a partir del video y de un reportaje de la BBC, van a crear una línea de tiempo. ¿Ya? Tenemos la línea de tiempo en la cual usted debe establecer todos los hechos, todos los experimentos que pudiesen ser correctos o que generaron un conocimiento útil, pero también en ese proceso de generación de conocimiento hubo errores. Me gustaría que los errores también estuviesen presentes en esta línea de tiempo, porque los errores también nos ayudan a crear conocimiento y a llegar a un modelo mucho más exacto, mucho más explicativo de los fenómenos de la vida. ¿Ya? Esa va a ser la primera actividad. Entonces, tomando el video y tomando el link, ¿cierto?, de este reportaje de la BBC de Londres. Es bastante interesante. Ahora, vamos a seguir con una segunda parte, en la cual vamos a tratar de comprender cómo está formada la molécula de ADN. Algo ya vimos en segundo medio, y por lo tanto algo ya debe manejar. Y lo primero que vamos a decir es que si nosotros observamos la molécula de ADN y si hacemos un zoom a su estructura, vamos a ver que hay una molécula más pequeña, ¿ya?, que podemos observar allí, y que de forma genérica recibe el nombre de nucleótido o nucleótidos.
El ADN está formado por nucleótidos, ¿ya? Y de esos nucleótidos, específicamente estamos hablando del ácido desoxirribonucleico, o molécula de ADN, ¿ya? Este ácido desoxirribonucleico, que está constituido por nucleótidos, podemos establecer tres principales componentes de un nucleótido. El primero de ellos, el primer componente, es el grupo fosfato. ¿Cómo lo puedo reconocer? Porque en el centro está simbolizado la letra P, que representa, ¿cierto?, el fósforo, y que es característico de este grupo. Después tenemos una segunda estructura, ya aquí en color azul, que corresponde a las bases nitrogenadas. Y que las bases nitrogenadas son 4 en el caso del ADN, y se representan por 4 letras. La A, la C, la T y la G. Esas 4 letras son las que contienen la información y que le dan la identidad al nucleótido. Entonces, esas son las 4 letras y que representan toda la información contenida en una organización viva y a lo cual nosotros llamamos también a eso el código genético. Después vamos a profundizar mucho más en eso. Y la tercer componente es una pentosa. Una pentosa es un monosacárido, un tipo de azúcar muy pequeño, muy simple, que está constituido por 5 carbonos. Por eso el prefijo pent, ¿ya? Entonces, estos son los 3 componentes. En el caso del ADN, la pentosa recibe el nombre de desoxirribosa. ¿Ya? Esta pentosa que aparece aquí en esta imagen corresponde a una pentosa de otra molécula muy similar, prima hermana, que es el ARN. Después vamos a ir viendo los detalles. Ahora, siguiendo con la misma pregunta, ya sabemos que un nucleótido es lo que constituye la molécula de ADN, lo más pequeño, y que a su vez se conforma de estos 3 elementos. Vamos a ir describiendo con profundidad estos 3 elementos. El primer elemento que vamos a describir son las bases nitrogenadas. Como observan en la imagen, observamos 2 grupos. El grupo de arriba, donde está constituido por un solo anillo, y el grupo de abajo, que están constituidos por 2 anillos. El que tiene un solo anillo recibe el nombre de pirimidina, y el que tiene 2 anillos recibe el nombre de purinas. En el caso de las pirimidinas que constituyen del ADN, tenemos 2, la citosina y la timina, que se abrevia con la inicial, C y T. Y en el caso de las purinas, que son estas bases con doble anillo, tenemos la adenina y tenemos la guanina. ¿Ya? La podemos simplificar con la letra A o la podemos simplificar con la letra G. Otro componente, cual voy a profundizar, es la desoxirribosa. La desoxirribosa es esta pentosa que constituye al nucleótido. Entonces, esta pentosa yo le había dicho que tiene 5 carbonos, ¿ya? En el caso del ADN, la pentosa que le corresponde es la desoxirribosa. Voy enumerando con números dónde están ubicados los carbonos. El primer carbono es esa esquina donde está el OH y el H, ¿ya? En el centro del OH y el H, en la puntita de la pentosa, está el primer carbono. Después tenemos el segundo carbono, donde están 2 moléculas de, hidrógeno. Y en el hidrógeno, que está en el segundo carbono, lo he destacado en rojo porque ese hidrógeno en esa posición es lo único que lo distingue de la ribosa. Recuerda que la ribosa forma el ARN, mientras que la desoxirribosa forma al ADN. Y en el caso de la desoxirribosa, en el segundo carbono, tiene este hidrógeno. En el caso de la ribosa, del ARN, no lo tiene. Tiene otro grupo funcional. Entonces seguimos con el tercer carbono, ¿ya? Y tenemos el cuarto carbono, que está en la esquina, donde está el H y el grupo funcional de arriba. Y
Por último, tenemos el último carbono, que está fuera de esta organización de pentágono que tiene la desoxirribosa. Está fuera, en una ramificación pequeña. Justo donde está el 5 está el último carbono. Ahora, ¿por qué me interesa esto de numerar los carbonos? Para que entiendan cómo se forma un nucleótido. Por ejemplo, en el carbono 1 se va a unir una de las 4 bases nitrogenadas. Y en el carbono 5 se va a unir el grupo fosfato. ¿Ya? Entonces, se van a enlazar o se van a unir ya la base nitrogenada al carbono 1 y el grupo fosfato al carbono número 5. Ahora, ¿cómo se constituye la doble hélice? Porque cuando vean el video y lo puedan analizar, vamos a aprender que el ADN tiene una forma de doble hélice. Entonces, vamos a ver cómo es que se forma esto. Porque tenemos que unir los nucleótidos de alguna forma para formar algo más grande. Entonces, para poder unir, en química, a eso se le llama enlace. Tenemos que enlazar los nucleótidos para dar esta forma de doble hélice. Tenemos dos tipos de enlaces. El primer enlace es el enlace fosfodiéster. El enlace fosfodiéster, si ustedes observan la siguiente imagen, fíjense, arriba tenemos un nucleótido, abajo tenemos un segundo nucleótido, y en el centro, en el cuadro que está coloreado celeste, tenemos el grupo fosfato. Fíjense que en el primer nucleótido que está arriba, el grupo fosfato se va a unir al carbono 3 de la primera pentosa del nucleótido que está arriba. Mientras que abajo, en el segundo nucleótido, el grupo fosfato ya se va a unir al carbono 5. Esa unión que se da del grupo fosfato entre el carbono 3 de la pentosa del primer nucleótido y el carbono 5 de la pentosa del nucleótido que está abajo, en esta imagen, se le conoce como enlace fosfodiéster. Y el enlace fosfodiéster es un enlace covalente. Y en química, cuando hablamos de un enlace covalente, estamos hablando de un enlace fuerte. Si yo le aplico calor o algún tipo de energía a ese enlace, requiero de gran cantidad para poder romperlo. Por lo tanto, esa unión de nucleótidos a través de este grupo fosfato es bastante fuerte. El segundo tipo de enlace que vamos a encontrar en la molécula de ADN son los enlaces puentes de hidrógeno. Y los enlaces puentes de hidrógeno, como vemos en la imagen, van a permitir la unión entre las bases nitrogenadas. Recuerda que las bases nitrogenadas son 4 y se simbolizan de acuerdo a las iniciales. Si observamos la figura en la parte de arriba, la A en color verde se está uniendo a la T mediante 2 puentes de hidrógeno. Y las G siempre se unen con las C, o sea, las guaninas con la citosina, y mediante 3 puentes de hidrógeno. Esa siempre se cumple esa relación. Las A con las T, las G con las C. Por ejemplo, si yo tengo en una molécula de ADN un 20% de adenina, tengo que tener la misma cantidad de timina, o sea, 20%. Si yo sumo la A con la T, o sea, la adenina con la timina, 20% más 20% me va a dar 40%. Si yo resto ese 40% al 100%, me queda un 60%. Y ese 60% debiese estar conformado por guaninas y citosinas. ¿Por qué? Porque las guaninas siempre se unen con la citosina. Por lo tanto, si es un 60% de guanina y citosina sumado, de guanina va a haber 30 y de citosina va a haber 30, o sea, la mitad. ¿Ya? Siempre se cumple esa relación, porque las A siempre se unen con las T y las G siempre se unen con las C. Y voy cambiando y jugando con los números. No sé, 25% de A significa que va a haber un 25% de T. Si yo sumo me da 50 y me queda 50, por lo tanto va a haber un 50%, un 25% de G y un 25% de C. ¿Ya? Ahora,
La característica del puente de hidrógeno, como es un enlace que se da entre moléculas, es un enlace débil. Pero el que sea débil lo hace interesante, porque cuando el material genético se tiene que duplicar y formar copias, tiene la capacidad de separar estos puentes de hidrógeno para formar varias copias de estos segmentos de ADN. Y eso es lo que se utiliza hoy en día en una técnica que se llama PCR, que es utilizada para poder determinar el virus, si el coronavirus está presente o no en las personas. Entonces, para poder hacer eso, tengo que generar muchas copias, porque una sola copia de ADN del virus es muy poquito, ¿no? Nada muy pequeño, ¿no? Muy difícil de detectar, entonces yo genero copias. Y para generar copias, tomo una muestra de una persona, ya lo pongo en una máquina que se llama termociclador, y en esa máquina yo aplico calor, cercano a 100 grados. Cuando yo aplico mucho calor, estos puentes de hidrógeno se rompen. Y mediante otros procedimientos más, puedo generar muchas copias para poder determinar la presencia del virus. Y así que es una propiedad bastante interesante. Ahora, acá tenemos la molécula de ADN, que tiene una característica bien interesante al momento de constituir esta doble hélice. Si nosotros observamos al lado derecho, en el recuadro, vemos un nucleótido. Vemos el grupo fosfato arriba, la pentosa abajo, y a la derecha vemos una base nitrogenada que tiene doble anillo. Entonces, el grupo fosfato de este nucleótido se une al carbono 5 que está disponible en la pentosa, ¿ya? En la desoxirribosa, este azúcar que está en el centro coloreado de color gris. Y abajo, el hidroxilo, que este es el grupo funcional, ¿ya? OH, se va a unir al carbono 3. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, carbono, por arriba tenemos el grupo fosfato que se está uniendo al carbono 5, y por abajo tenemos al hidroxilo que se une al carbono 3. Si nosotros nos vamos y vemos la otra imagen donde observamos la doble hélice, que está distendida, ya no está constituyendo una hélice, se ha simplificado el dibujo para que usted lo entienda, vemos que existe por la cadena que está en la zona izquierda, un fosfato, ¿cierto?, que está unido a un carbono 5. A eso, por convención, se le va a llamar que en esa cadena se encuentra el extremo 5, que es el primer nucleótido que forma esta cadena, de arriba hacia abajo, por el lado izquierdo. Entonces tenemos el extremo 5, que es donde se está uniendo el fosfato. Y abajo, en el último nucleótido de este pequeño segmento de ADN, está el extremo 3, donde tenemos, ¿cierto?, que el OH se está uniendo al carbono 3 del último nucleótido que aparece. Si usted se fija y nos vamos a la otra cadena, ¿ya? La otra cadena, que está hacia la derecha, inicia con el extremo 5, pero abajo, y finaliza con el extremo 3, pero arriba. Por lo tanto, como las cadenas están en sentidos inversos, les vamos a decir que esta molécula tiene la característica de ser antiparalela, porque una cadena va en un sentido, 5 a 3, y la otra cadena también va de 5 a 3, pero de forma opuesta, en sentido contrario. Y eso va a ser súper interesante a la hora de entender cómo esta molécula se replica para formar copias, y esas copias puedan formar organizaciones vivas distintas o organizaciones no vivas, como el caso del virus, distintas. ¿Ya? O sea, no van a ser distintas, van a ser iguales, van a ser idénticas. Pero para formar copias, la característica de que esta molécula sea antiparalela tiene cierta implicancia en cómo se replica.
¿Ya? Eso es lo que yo creo que queda claro por ahora. Ahora, para que quede mucho más claro, vamos a hacer una segunda actividad que va a corresponder a construir una molécula de ADN utilizando un modelo de papel, a los que les guste el origami y a los que no, van a aprender a desarrollar sus capacidades manuales. Hay tiempo disponible para hacerlo. Y para eso yo les voy a agregar al Drive un diseño de la molécula de ADN, entonces usted solo la tiene que imprimir. Bueno, si usted quiere hacerlo con más detalle, si usted quiere lo dibuja, lo pinta, como usted quiere, ¿ya? O puede llegar a imprimirlo. Lo que sí me interesa es que lo armen, lo puedan armar. Yo les voy a dar 2 semanas para estas actividades. Y acá tengo disponible un enlace que va a estar disponible en el Drive, donde usted puede descargar el PowerPoint y podrá observar paso a paso cómo doblar este modelo de papel de ADN para que pueda crear la doble hélice y con todas las características que hemos estado hablando y estamos comentando en esta clase, ¿ya? Las A con las T, por ejemplo, la complementariedad de las bases, las A con las T, las C con las G, el que sea una molécula antiparalela, ¿ya? Y el que tenga esta forma y estructura de doble hélice, ¿ya? Entonces, acá les dejo un resumen para que usted pueda eh, ver, ¿cierto? Y tenga a mano todo lo que hemos dicho en esta clase. Espero que estén bien. Eh, Les voy a agregar al Drive en los comentarios de este video, en mi canal de YouTube. Ojalá le pongan me gusta. No quiero que me pongan no me gusta porque me demoro mucho y muy difícil hacer clases de esta forma. Pero bueno, si no le gusta, no le gusta, ¿no? ¿Ya? Y les voy a agregar el link del Drive con el PPT y con la guía que usted debe hacer para crear la línea de tiempo y para que cree el modelo de papel. Usted me va a mandar una guía después a mi correo con la línea de tiempo, le va a sacar una foto a su modelo y lo va a adjuntar a la guía. Y ahí yo lo voy revisando y vamos retroalimentando. Recuerde que yo no puedo calificar en este momento, solo puedo evaluar y retroalimentar su trabajo. Ahora sí, espero que estén bien, espero que descansen, espero que no se estresen demasiado y que vayan realizando esto con tiempo, puesto que 2 semanas, ¿cierto?, van a tener, y después posterior a eso debiesen estar, ¿cierto?, ya en vacaciones, ya unas vacaciones bastante anormales, así que no voy a enviar más actividades. Nos estamos viendo y espero que les haya gustado esta clase.